Me dirijo a la primera Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedades y Subastas que se celebra en la ciudad de Sevilla. Feria realizada los días 25 y 26 de mayo. El lugar del evento es en el Colegio San Fernando Marista, ubicado en el barrio de Triana. Y después de este pequeño paseo por Sevilla, ponte cómodo que comenzamos. Bienvenidos a la primera Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedades y Subastas en Sevilla, ciudad situada en el sur de España, en Andalucía. La verdad que nada más entrar, la impresión que me llevé fue muy buena. No sabía ni por dónde empezar a mirar. Estos enanitos que estamos viendo ahora mismo en pantalla es una de las compras que hice, pero no lo compré nada más verlo. Lo dejé para el final. Como vi que no lo habían vendido, antes de irme le hice una oferta, aceptó y lo compré.
mí personalmente, este tipo de ferias así tan variadas me gustan bastante. Yo creo que en este tipo de ferias, tanto si eres coleccionista como si no, te das una vuelta y disfrutas igual, porque al final terminas picando con algo, aunque sea con un llavero. Yo también tengo una tele como esa de las que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla, aunque la mía es de color roja. Es de plástico, pero realmente es una hucha y el dibujo es distinto. Y por si alguien tiene interés en saber de quién es este puesto, es de Román Juguetes y Más. Tuve el placer de conocerlo en esta feria y la verdad que es una persona encantadora. A mí es que los juguetes así tipo baratijas o de kiosco, como se suele decir, me encantan. Este colgante de Heidi es una chulada y esta figura de Don Ping Pong costaba 10 euros, aunque no lo compré. Y no lo tengo, pero no lo compré. En este caso, estas figuras que os voy a mostrar ahora también me gustaron bastante, pero no las compré tampoco. Mira, os voy a contar algo. El rato que estuve esperando hasta que abrieran el recinto para poder entrar, estuve hablando con un muchacho que coleccionaba vinilos. Yo en realidad no lo conocía de nada, sino que no sé por qué surgió la conversación y comenzamos a hablar. Así que espero que lo que fuese buscando al final lo encontrase.
Y en realidad eso también es lo más bonito de este hobby, el conocer a gente nueva. Y si os fijáis en este puesto, llama bastante la atención que todos los artículos los tiene marcados con sus precios. Algo bastante favorable, porque así te ahorras el tener que estar preguntando qué cuesta cada artículo. Uy, yo sé de alguien que va a disfrutar viendo ahora estos minutos que vienen. Sí, Fran, estoy hablando de ti. Aunque mi error fue no preguntar el precio de alguno, más o menos para poder orientaros de qué precio podrían tener, aunque supongo que el precio variaba según el modelo. Mira, ese de color rojo aún conserva su precio en pesetas, costaba 1.260 pesetas en la época. Para las coleccionistas de muñecas o de Nancy, por ejemplo. Aquí en esta cajita había una gran variedad de zapatitos. Y este blister con el toro y el torero de Novolínea costaba 7 euros. Esta figura de Aladino en su lámpara también estaba muy chula. Tiene pinta de ser de plástico inflado. Y este tren yo creo que también es made in Spain. Y esas barajas de cartas las tenía a 5 euros cada una, nuevas con su plástico. Y en esta cajita, como podéis ver, tenía un montón de muñecas amontonadas, aunque no pregunté precio de ninguna.
No sé si alguno de vosotros conoceréis ese álbum, porque ahora editando el vídeo me acabo de dar cuenta que pone álbum obsequio prohibida su venta. Supongo que sería algún artículo promocional de la época, ¿no?, que regalaban con algo. Este sigue siendo el mismo puesto de los coches de Scalextric que vimos hace un ratito. ¿Y quién nos recuerda estos libritos? El típico que nos daban para hacernos el reportaje de la foto de comunión. Y este teléfono me pareció una auténtica chulada. Este sería el típico artículo de coleccionismo que no tiene nada que ver con los juguetes y yo podría tener perfectamente en mi colección. ¿Cómo estáis, amigos? Pues nada, aquí estamos en la Feria Internacional del Coleccionismo, actividades de subasta de Sevilla, la primera, que es para todos vosotros, y saludo a los trastos de Ali, que ha venido a visitarnos y a compartir la felicidad de los juguetes que a ella le encantan. Ya sabéis que ella es encantadora con todo el que la sigue, y ya sabéis, también nos podéis seguir en nuestro canal en overtime.es.
Estamos aquí de cacería hoy en Sevilla, en el Colegio Maristas. Me he encontrado con Ali, yo la estoy viendo, vosotros no. Eso es bueno, conocer a gente. En este puesto podías encontrar de todo. Tenían una gran cantidad de muñecas, sobre todo de Nancy, Barriguita, Chabel, Barbie, también tenía Máster del Universo, PVC, figuras de acción, antigüedades, etc. Esta muñeca se llama Lali y fue creada por la empresa española Bebé hacia finales de los años 70, aproximadamente sobre el 79. Justo todas las Barbie que estamos viendo ahora mismo en pantalla las tengo. Y esta muñeca de la pequeña Lulú me gustaba, pero teniendo en cuenta que tenía faltantes en la pintura la descarté. Y esa Barbie con el vestido rosa que se me caía todo el rato también la tuve en mi infancia. Se llamaba aquí en España Barbie Elegancia. Había una gran variedad de muñecas Chabel. De Chabel también tengo cosillas en mi colección. Es una muñeca que también tuve en mi infancia y la cual aún conservo.
Os estoy mostrando algunas de las figuras que había a la venta para que veáis más o menos los precios que tenían. Esto es lo que yo comentaba antes, se agradece bastante cuando ya tienes los precios marcados y no tienes que estar preguntando. Pero bueno, a veces también entiendo que cuando tienes tanto material, tenerlo todo marcado también es complicado. Todas las figuras que están en esta cajita cuestan 2,50 € cada una, da igual, independientemente de la figura que sea. Bueno, en realidad estuve un ratito ahí rebuscando. Lo que pasa es que en una de las veces tuve que soltar el móvil porque con el móvil en la mano era complicadísimo. Al final, las dos únicas figuras que me llevé fueron dos Garfield, aunque me arrepiento de no haberme llevado un Popeye chulísimo que vi ahí. Y no era el Popeye de Comics Spain. En realidad, las dos únicas figuras de PVC que compré en la feria fueron estas dos que os acabo de comentar, no compré ninguna más. Y estoy casi segura que dejé pasar más de una que por ese precio merecía la pena. Y por fin, en esta feria tuve la oportunidad de conocer personalmente a Fernando y Manolo de Juguete Retro. Conocer ya los conocía, evidentemente. Les he comprado muchas veces, pero a distancia, a través de internet. Así que cuando me confirmaron que iban a estar en la feria de Sevilla, me puse súper contenta. Estas figuras de dinosaurios o dinoplatívolos de PVC Made in Spain yo ya los tengo en mi colección, de hecho se los compré a ellos hace tiempo.
Y al final de tanto pensarme si llevarme uno de estos rotuladores, no me llevé ninguno. Y mira que ya les quedaba poco, pues seguro que cuando los vaya a comprar ya no le quedan. Eso es lo que pasa cuando te piensas tanto las cosas y encima eres indecisa.